Imagen, sería mejor que comenzamos con esta. Perfecto. Esta es una imagen, ser, hacer, tener. Lo más importante de esto es que es el orden natural de la vida, ¿sí? Generalmente nosotros nos enfocamos siempre en el tener, ¿sí? Que es lo normal, el tener. Queremos que tenemos el dinero para hacer tal cosa, o queremos el dinero para hacer tal cosa, o simplemente para decir soy feliz teniendo dinero, ¿sí? Y estamos equivocados por ese lugar. Decimos, cuando tenga plata voy a ser feliz, cuando tenga plata voy a hacer tal cosa, y no es necesario, ¿sí? El orden correcto es desde abajo hacia arriba, desde la base, desde el ser al hacer y luego el tener. El tener viene a ser la realización, el bienestar, ¿sí? Y nos salteamos esa parte, nos salteamos la parte más importante, que es el cómo vamos a actuar, el pensar, cómo debemos de sentir, y sobre todo nos salteamos la parte importante, que es el ser, que es el resultante de nuestras acciones, ¿sí? Entonces nuestras acciones van a depender de lo que sentimos o de cómo somos. Entonces, lo más importante aquí es no tener, sino ser. Entonces te quería recalcar esto. El orden correcto es ser, hacer y tener. No tener, ser y hacer. Entonces vamos. Hay una frase de Mahatma Gandhi que él dice, Mahatma Gandhi hacía PNL ya hace mucho tiempo, ¿no? La programación neurolingüística ya la hace mucho tiempo, y dice, nuestras creencias son las que forman nuestras ideas son las que forman nuestras palabras son las que forman nuestras conductas forman nuestra forma de actuar, y nuestra forma de actuar va a ser el resultante que vamos a llegar a tener por el resultado que queremos. Entonces, si queremos tener un buen pasar, un bienestar, necesitamos tener un buen pensar, un buen actuar y un buen ser, ¿sí? Eso es más o menos el resumen de lo que es este triángulo interesante. Lo podemos hacer una metáfora de otra forma que es interesante también. Acá tenemos la parte que es visible, ¿sí? El visible viene a ser a partir de la línea ondulada, ¿sí? Es visible, es el tener, es lo que se ve, es el mundo físico, el mundo exterior. Y lo invisible, el mundo interior, lo que no se ve, que viene a ser nuestra parte interna, ¿sí? Entonces lo podemos hacer una metáfora de un árbol de manzanas, ¿sí? El árbol de manzana da frutos, ¿sí? Es la parte esta, la de la copa, los frutos. Si los frutos no nos gustan, si ese fruto es insípido, no tiene el tamaño que requiere, no tiene buen color, es porque no estamos haciendo bien la parte interna, la parte que no se ve, ¿sí? Que esa es la parte del ser, ¿sí? Del ser y lo que hacemos, el ser y el hacer. Es la parte invisible. Si los frutos no nos gustan es porque no estuvimos haciendo algo bien, que es esto viene a ser los resultados que nosotros tenemos en la vida, ¿sí? La parte visible. Lo invisible en el árbol serían las raíces. Y si los frutos no nos gustan porque no hicimos lo que corresponde, ¿sí? Con las raíces, o antes de sembrar, supongamos. ¿Qué pasa? No cuidamos la tierra, no la regamos cuando debía, no sacamos las hierbas de los costados, no removimos la tierra, ¿sí? Un poco de jardinería. Entonces, si queremos tener buenos resultados, tenemos que cambiar la parte interior, ¿sí? Nosotros vamos a crecer económicamente a medida que crezcamos como personas, ¿sí? Si no crecemos como personas no vamos a obtener lo que necesitamos, lo que deseamos. Y es en esta parte, la del ser, en la que me tengo que enfocar en identificar cómo soy, ¿sí? Primero que nada tengo que identificar cómo soy, es un autoconocimiento que tengo que hacer, saber cuáles son mis valores, mis creencias, evaluarme con ciertas preguntas para saber cuáles son mis talentos, cuáles son mis dones, y desde ahí formular un propósito, ¿sí? Si no formulo un propósito, cualquier persona te va a decir qué es lo que tenés que hacer, y ahí es donde nos perdemos en el tener, ¿sí? Si vos sabés cuál es tu propósito, el hacer viene solo y el propósito se obtiene de la mejor forma, ¿sí? Entonces, pasamos a la otra placa. A ver si está la otra plaquita. La otra placa habla del propósito, ¿sí? Tenemos acá el propósito en el medio, ¿sí? Acá están los talentos. Acá están por lo que me pueden pagar,
¿sí? Acá está lo que amo hacer, ¿sí? Y lo que el mundo necesita. Entonces, tenemos que enfocarnos en los talentos, los que nos gusta hacer. Como te decía, para descubrir nuestro propósito, tenemos que hacernos ciertas preguntas. ¿Qué es lo que nos gustaba hacer de niños? ¿Sí? Que es una muy buena pregunta. ¿Qué nos gustaba hacer de niño? Y la otra buena pregunta es, ¿qué haría todo el tiempo sin que me paguen? ¿Sí? No se tiene en cuenta comer papas todo el día en la cama y ver tele. Eso no suma. Entonces, tengo que encontrar qué es lo que me gusta hacer. De ahí lo tengo que monetizar, ¿sí? Tengo que buscar la forma de monetizarlo y eso es materializando nuestras ideas. De esa forma descubrimos el propósito, que no es nada fácil, pero podemos sacar una idea más o menos que la vamos formulando, ¿no? Sacamos el propósito. Y acá tenemos una frase fácil que dice, el propósito se encuentra entre lo que hago bien, lo que me gusta, lo que me sale sin esfuerzo y lo que el mundo necesita, lo que la sociedad necesita. Entonces el propósito básicamente es entregar nuestros dones, ¿sí? Mejorados a través del hábito y la disciplina, entregar nuestros dones a la sociedad. ¿Bien? Eso es el propósito.